Hemos hablado durante la semana pasada con Raúl Sorya 2 veces sobre este fenómeno que está ocurriendo en Irán, donde a raíz de la policía religiosa que se puso muy dura, sobre todo con una serie de mujeres que no ocultaban el cabello en la forma en que debían hacerlo, en términos de un velo que impida que se note cabello, porque esta es una de las razones estrictas de su religión, y los maltratos que se habrían recibido a partir de esa situación. Se generó un movimiento muy fuerte en Irán y lo conversamos 2 veces con Raúl. Lo que sí es interesante de retomar es que da la impresión que las autoridades de Irán o fueron forzadas o se convencieron de que parece que hay que hacer cambios en algo que hasta ahora, Raúl, parecía, claro, una cosa de siglos pasados, pero que, bueno, culturalmente formaba parte de la lógica religiosa de Irán. Y quizás eso va a cambiar, ¿o no? Sí, bueno, hay una situación muy fluida en estos momentos. Inicialmente se dijo con certeza que el fiscal nacional había declarado que se disolvía la policía de la moral o la policía religiosa, que fue la responsable del asesinato de Mahsa Amini, que es esta joven que, como tú señalaste, fue detenida porque tenía un mechón que salía del velo islámico y con eso contravenía los preceptos religiosos tan estrictos que se aplican en Irán. Bueno, esto ha sido un crescendo desde mediados de septiembre y las acciones de protesta han ido escalando y hoy día, es decir, hoy día lunes, empezó una huelga que debe concluir el miércoles. Y los primeros informes señalan que ha tenido un gran seguimiento esta huelga. Es una huelga del comercio, del transporte, naturalmente de las universidades, los estudiantes. Por lo tanto, tiene bastante impacto y se señala que en más de 40 ciudades que han sido monitoreadas ha habido un seguimiento importante de esta huelga. De manera que eso ya es un elemento muy importante de la fortaleza de este movimiento social que va a cumplir 3 meses. Y no solo eso, sino que se han ido plegando sectores que antes habían sido ajenos. En cualquier país donde se pliegan los transportistas ya tienen un impacto mayor, y este es el caso, digamos, en la protesta, que ya no es solamente por el velo islámico y por las imposiciones que se le hacen a las mujeres, sino que ha ido tomando una dimensión más amplia de protesta social y de protesta económica, porque Irán está pasando por un momento económico muy, muy, muy difícil. Y en esta circunstancia surge este debate en que no está muy claro. Por una parte, el fiscal nacional dice se disuelve esta policía de la moral, que es la responsable del asesinato de esta joven, y por el otro, el gobierno o sectores del gobierno, y especialmente del Ministerio del Interior, no tienen nada que decir, y incluso en algunas ciudades ha habido más patrullaje de esta policía, de manera que todo esto indica que hay un debate muy profundo dentro del régimen y que todavía no está claro quién se va a imponer en esta pugna. Pero esta crisis es una crisis, quizás la mayor crisis que ha enfrentado la República Islámica y los clérigos, que en esta verdadera teocracia, es decir, un gobierno religioso donde los preceptos religiosos son el elemento determinante en el comportamiento del gobierno. Y, por cierto, hay muchos que no comparten esta idea y, por lo tanto, tenemos un conflicto abierto. Sí, tú al principio se deslizó esta información que probablemente podía eliminarse este celo en términos de la policía religiosa
Pero como ha salido ahí en el generador de caracteres que acompaña la imagen, parece que el escepticismo es fuerte también, ¿eh? Porque uno quiere que las cosas se vean más que las cosas se digan, digamos. Efectivamente, y hay los más escépticos son los propios manifestantes, los que están pugnando por acabar con esta teocracia. Ellos son los más escépticos en cuanto a la disolución de esta policía, pero digamos, si tú lees algo de la prensa iraní que trasciende, es claramente, hay un conflicto muy extraordinariamente profundo que hasta ahora las autoridades religiosas no habían enfrentado. Pero no hay, digamos, régimen que dure 100 años, y ya este régimen religioso tiene cerca de 40 años, con un desgaste enorme por la cantidad de conflictos locales que tiene con minorías nacionales, tiene conflictos fronterizos, tiene, lo hemos comentado, conflicto con la minoría kurda, que es importante, 8 a 10% de la población, y otras minorías significativas. Por lo tanto, tiene una situación de desorden interno, a lo cual se suma esta crisis económica y la gran confrontación que tiene Irán con Occidente, porque en Occidente se cuestiona los motivos o qué idea tiene en definitiva Irán en cuanto a su desarrollo nuclear. Entonces, en Occidente lo acusan de estar fabricando una bomba, cosa que Irán niega rotundamente, pero en Occidente no le creen demasiado, dicen, bueno, por supuesto que lo niegan, y últimamente se ha agregado otro factor muy importante que ha irritado sobremanera a Estados Unidos y a Occidente, es la ayuda que le está brindando Irán a Rusia en su guerra en Ucrania. Todos hemos visto los informes de drones, estos aviones no tripulados, que Irán le ha facilitado, y finalmente Irán reconoció que le había facilitado una cantidad de estos aviones, y también se dice que hay digamos, técnicos iraníes en Rusia ayudando, y han usado estos drones para realizar bombardeos. Se les llama drones suicidas, es decir, van a un blanco, y han resultado relativamente efectivos. De manera que esto está tomando dimensiones mucho más amplias en la medida que Irán se ha ido implicando en este conflicto, que probablemente es el conflicto más importante hoy en el mundo y que tiene confrontado a Rusia con Estados Unidos, y donde se hacen inversiones enormes por lado y lado por tratar de sacar adelante o tratar de vencer en esta confrontación. Oye, Raúl, normalmente cuando hay problemas de índole religioso en un país, y esa religión no es exclusiva de ese país, sino que está desplegada en varios países, bueno, empiezan a comentar también sobre exactamente eso los otros países. El tipo de religiosidad iraní no es desconocida para una serie de otros países que también tiene a veces formas bien agudas de llevar adelante la lógica religiosa, asociándola a legislación, a leyes, a normas. ¿Cuál ha sido la respuesta de los otros países? Ya te estoy preguntando sobre países que comparten la misma fe de Irán. No Estados Unidos, que mira de lejos una situación como, si tú quieres, superpoderes, o Europa que lo mira desde el punto de vista de, qué sé yo, la efectividad nuclear. No, estoy hablando desde el punto de vista de países que tienen muy en alto la variable religiosa para su actividad diaria. Sí, bueno, la especificidad de Irán. Irán es la cuna y la meca, por así decirlo, del chiismo. O sea, son musulmanes chiitas, y digamos, a diferencia de los sunitas. Los sunitas son la mayoría, como el 85% de los musulmanes son sunitas, pero en Irán, en parte de Irak, la mayoría de los iraquíes son chiitas,
también una minoría, pero gobernante, en Siria y en el sur del Líbano. Esos son los países, hay otros también, pero eso es el núcleo y lo llaman el puente, es decir, porque es un puente que va desde Irán hasta el Mediterráneo, desembocando en Líbano, en el sur del Líbano, y que son de convicción chiita. Y los chiitas reclaman, como siempre cuando hay divisiones religiosas, que ellos son la auténtica fe, que ellos son, digamos, su credo y su manera de practicar el Islam es el auténtico. De manera que, bueno, en Occidente se han visto tantas estas pugnas religiosas entre católicos y protestantes, de manera que no es tan ajeno para Occidente esta situación, pero el chiismo es muy combativo y ha logrado generar organizaciones muy efectivas. Por ejemplo, en el sur del Líbano, Hezbollah, que militarmente es una de las organizaciones más potentes. También en Siria han generado milicias muy efectivas y finalmente en Irak lo vimos una vez que cae Saddam Hussein, el chiismo pasó a dominar el país y todavía es la fuerza dominante. De manera que lo que ocurra en Irán va a tener una gravitación enorme en el resto del Medio Oriente. Habrá que, si cae el régimen, digamos, cae la teocracia, bueno, esto va a traer cambios, pero muy centrales, muy importantes en todo el Medio Oriente. De manera que hay muchos interesados en derrotar al gobierno chií en Teherán, pero habrá que ver cómo se dan las cosas y, en definitiva, qué contenido o qué porcentaje de la rebelión está vinculada a temas religiosos. Yo te diría que básicamente lo que estamos viendo ahora en Irán es una rebelión social contra un régimen bastante incapaz, que no ha manejado bien sus relaciones internacionales, que ha sido muy torpe en su manejo económico y que con un alto nivel de corrupción. Entonces, esto es una rebelión, es un hastiamiento de la población iraní que no necesariamente lleva a una alternativa política definida. Eso está por verse. Sí, y por último te quiero preguntar respecto de un poco lo mismo. La policía religiosa, que es un concepto que probablemente nosotros no conocemos mucho, digamos, o no lo tenemos tan asociado a nuestra vida cotidiana, digamos, aquí en Occidente y particularmente en América Latina, digamos. ¿Cómo se manifiesta? Porque tiene variables, y lo hemos conversado otras veces, pero tiene variables que tienen que ver con el machismo brutal de determinadas cosas, pero además tiene otras variables que son propias de, llamémoslo de alguna manera, una cultura que tú lo dijiste muy bien anteriormente, considera que la verdadera religión y única religión es esa. En ese sentido, a veces pasa que uno ha visto cómo se han dado los choques históricamente con anterioridad, por ejemplo, y tú lo viste eso bastante más de cerca que yo, en Inglaterra con Irlanda del Norte, una situación que tenía una variable religiosa muy potente que marcó una guerra gigantesca con una cantidad de muertos enorme, pero no permeó más allá, que se ancló ahí durante un tiempo. Estados Unidos tiene presencia evangélica muy fuerte, pero no siguió el camino brutal que siguieron en Irlanda del Norte durante mucho tiempo, digamos. Y por lo tanto, ¿dónde está el germen para que de pronto esto se ancle en Irán? Bueno, digamos, sin duda muchas de las sociedades árabes, Irán no es una sociedad árabe, son en la cultura persa, pero en el Medio Oriente el machismo es una fuerza dominante en países árabes y no árabes de la región. Y en ese sentido, no solamente los chiitas, sino que también los sunitas y otros tienden a oprimir a las mujeres. Y esta rebelión, quizás lo más interesante es que Irán
tenía históricamente un gran desarrollo o una libertad relativa de la mujer en relación a otros países, y fue una involución desde el punto de vista de la condición de la mujer lo que trajo la revolución islámica. Y por eso están todavía las brasas de la rebelión y de la convicción de las mujeres que la vida puede ser diferente, que no tienen que someterse necesariamente a estas formas de opresión que son muy primarias y las mujeres en muchos sentidos no tienen identidad, dependen de quién las apadrina, necesitan permiso para salir del país, necesitan permiso para una serie de situaciones, por ejemplo, la adquisición de una propiedad. Las mujeres no pueden realizarlo y todo tiene que estar a nombre de un hombre, o un hombre tiene que participar y certificar que tiene su anuencia. Es decir, es una situación de postergación que existió en Occidente mucho tiempo, pero afortunadamente en Occidente se ha evolucionado y se ha salido de esa situación, y hoy día se lucha por una igualdad no solamente ante la ley, sino que de representatividad, y de dar a la mujer toda la autonomía que corresponde a todo ser humano, cosa que allá no existe. De manera que están luchando por derechos humanos muy fundamentales. Y bueno, todavía hay una incógnita. Hay que recordar de que hasta ahora han muerto por lo menos 400 personas en la lucha contra esta teocracia, que en la medida que se ve cercada, se vuelve cada vez más agresiva. Y por eso esta señal, que todavía está en discusión, de que se podría acabar la policía religiosa, es una señal tan importante que le da aire y fuerza a las fuerzas que están luchando por imponer la libertad y la igualdad para las mujeres, que por lo demás ese es el eslogan que tienen las mujeres. Bueno, vamos a tener que entonces seguir conversando sobre esto en el futuro, porque sigue en una situación absolutamente vigente. Muchas gracias, Raúl. Chao, que estés bien. Hacemos una pausa y volvemos.